vamos a orar por la iglesia y confiar en la presencia constante de Jesús, para que nuestras acciones estén dirigidas a la realización del reino de Dios en el mundo, y siempre amando a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Roguemos al Señor, Dice introducción a la liturgia del día. Simón y Andrés estaban pescando en el lago de Galilea, y en eso pasó Jesús y le dijo: síganme y haré a ustedes pescadores de hombres. Y así cambió la vida de ellos para siempre. Hoy la lectura nos ofrece historias de diversos llamados a seguir, llamados a la conversión, llamados al arrepentimiento y llamados al discipulado. Aprovechemos hoy esta oportunidad para escuchar atentamente y discernir si Jesús nos está llamando a algo más. Oremos por nuestros enfermos: Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Amari Gordillo, Frank Leal, Brian Escalantes, Rick Flores, Adela Martínez, Cristian Reyes, Denny Romos, José Ruiz, Mary Juan Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Fran Muñoz, Martina Salazar, Olga Consuelo Cayobo, Johnny Reyes, Severa Pérez, Baltasar Ramírez, Alex Castillo, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonardo Casillas Jr., Tina Garza, Alisa Hilbert, Mimi Villarreal, Campbell Alisa, Kristen Edison, Ellen Garza, Jesús Zúñiga Mendoza, Margaret Aguilar, Marc Aguilar, Juanita Márquez, Susie Carrasco, Sara Plata, Mancha, Blanca Hernández, Vicente Granato, Blanca Estela Hernández, Estela Arriaga, Adeline Huizer, Alex Castillo, Antonio Ortiz, Gloria González, Ricky Santos, Dani López, Virginia y Tony Espinosa, Jonathan Reyes, Terry de la Garza, Jimmy Olvera y por el Norte Home. Por favor de ponernos de pie para recibir al Padre Alberto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos aquí en esta parroquia de nosotros, San Felipe Nisi. ¿Verdad? Les damos también la bienvenida a los que nos están siguiendo por medio de YouTube y de Facebook. Y a los que no pueden venir por la enfermedad o simplemente porque tienen miedo a esta pandemia, ¿verdad? Entonces, cuando vemos las noticieras, estamos viendo cómo esta enfermedad
ese virus está azotando a todo el mundo, ¿verdad? Hay más personas enfermas, los hospitales, y también hay personas que fallecieron también por esa enfermedad. Yo quiero que sepan que estamos rezando por todos ustedes. Yo sé que todos ustedes nos mandan peticiones por medio de Facebook o de YouTube. Sepan bien que yo recibo esas peticiones. Como son muchas peticiones, entonces no puedo decir los nombres. Por eso lo que hago yo, ¿verdad? Yo pongo las peticiones al altar del Señor y pido que el Señor él mismo manda a sus ángeles para que lleven las peticiones en su altar del cielo. Sepan que yo rezo por ustedes, leo estas peticiones y sepan que estamos rezando por ustedes y también ofreciendo la Santa Misa de hoy para todos ustedes, los que están aquí presentes y los que nos están viendo por medio de YouTube o Facebook, los que están en nursing homes, los que están en sus casas enfermos, o los que no pueden venir, o los que están en los hospitales, ¿verdad? Sepan que estamos rezando por ustedes, estamos ofreciendo esta Santa Misa por ustedes. Y la misa que le vamos a ofrecer por el eterno descanso de Pedro Cigarroa, ¿verdad? Es familiar de nuestra hermanita, ¿verdad? Maestra Vanessa. Y también, ¿verdad? Tenemos a Rosa, ¿verdad? Toda su familia que están aquí. Alex, ¿quién más está aquí? Los hijos. Sepan que los acompañamos en su pesar, ¿verdad? Es una experiencia bien dolorosa, ¿verdad? Cuando uno llega a perder un ser querido. Pero yo sé que la muerte no es el fin de todo. Nuestros seres queridos que fueron con Dios están vivos. Y un día nosotros vamos a alcanzar, ¿verdad?, a verlos. Entonces, Dios Todopoderoso Eterno tenga a su Hijo Pedro en su mansión celestial. Amén. Y también rezamos por los enfermos, rezamos por Alma Herrera, por Francisco Treviño, por Oscar Herrera y los hijos, Brendan Herrera, que Dios Todopoderoso Eterno los bendiga y los alivie de esta pandemia. Y también rezamos por el eterno descanso del pastor Flores, que Dios Todopoderoso Eterno, él mismo, lo tenga en su mansión celestial. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a pedir perdón a Dios, porque como sabemos, nosotros somos responsables de nuestros hermanos y hermanas. Cuando tu hermano anda mal, tú tienes la responsabilidad de hablarle de la palabra de Dios, amonestarlo, corregir a tu hermano, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces vamos a pedir perdón a Dios porque a veces nosotros no actuamos a tiempo con la responsabilidad que Dios nos ha dado y dejamos crecer, ¿verdad?, el mal en ese mundo. Por eso vamos a pedirle perdón a Dios diciendo, yo confieso. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdona nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Y la tierra pasa los derramados. Gloria a nuestro Dios en lo de los cielos. Y la tierra pasa los derramados. Dios te bajamos, Señor, te bendecimos. Todos oramos, gracias a tu inmensa amor. Gloria a nuestro Dios al alto de los cielos, y la tierra pasa los derramados. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que, unidos a tu Hijo amado, podamos producir frutos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, Instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Segunda lectura
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa, la vida es corta, por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muy bien. Ustedes, pienso yo que ustedes saben la historia de Jonás, ¿verdad? ¿No? Casi todos. ¿Lo saben? ¿No? ¿La saben la historia de Jonás? Cómo Dios lo mandó para ir a predicar, ¿a dónde? A Nínive. Entonces, pero él no quiso ir, ¿verdad? No quiso ir porque, ¿verdad? La gente de Nínive eran bien malos con los judíos. Entonces él no quiso ir para allá. Lo que hizo él, agarró una barca y estaba huyendo de Dios. ¿Y qué le pasó en el camino? ¿Qué le pasó? Antes de la ballena, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con la barca? Empezó a ¿qué? A hundirse. Había un viento fuerte, un chubasco, entonces el barco empezó a hundirse. Entonces él dijo que él era la causa de esta desgracia. ¿Y qué hicieron con él? Lo agarraron, le echaron al mar. Vámonos.
porque ellos no quisieron morir con él. Le echaron al mar y Dios ordenó a un pez que lo ordenó ¿qué? Al pez que lo tragara, ¿verdad? Entonces se estaba en el viento la panza de ese pez, y ahí estaba rezando él, ¿verdad? Porque se había arrepentido y estaba rezando. Y luego Dios ordenó que lo vomitara a la orilla del mar. Entonces Dios le dio una segunda oportunidad, porque como él no quiso ir, Dios le dio una segunda oportunidad para que hiciera, ¿verdad?, lo que tenía que hacer, para tomar en serio su responsabilidad. Entonces, eso quiere decir que nosotros, como bautizados, somos responsables de nuestros hermanos o hermanas andan mal, ¿verdad? Porque Dios, como en aquel tiempo Dios estaba contando con Jonás para que la palabra de Dios llegue al corazón de la gente de Nínive, así también Dios hoy cuenta con nosotros para que la palabra de Dios llegue a los corazones de los que andan mal, ¿verdad? Él cuenta con nosotros. Entonces no es si uno quiere hacerlo o no quiere hacerlo, no. El que quiere no es una obligación. Como bautizados estamos obligados de escuchar la palabra de Dios. Como Jonás escuchó la palabra de Dios, tenía que ir a proclamarlo a Nínive. Nosotros también venimos a misa para escuchar la palabra de Dios y luego proclamar esa palabra de Dios a todos, especialmente a los que, ¿verdad?, a los hermanos y hermanas que andan mal. Porque si, por ejemplo, tú ves a un hermano o hermana que anda mal, tú no dices nada, entonces Dios te dice, si un hermano o hermana anda mal y tú no haces nada, tú no dices nada a la persona, no le dices nada, o no tratas de corregirlo, o no tratas de amonestar a esa persona, entonces tú también vas a ser responsable de todo lo que le pasa a esa persona. Todo el mal que pasa con esa persona y todo el mal que esa persona va a causar, tú también vas a ser responsable. Imagínate si tu hijo anda mal, tu vecino ve que su hijo anda mal, anda con esos muchachos de la droga, y tu vecino o vecina te da cuenta, y en lugar de tomar en serio la responsabilidad que Dios le ha dado de amonestar a un hermano que anda mal, si ese hermano no le habla a tu hijo o no te habla a ti, ese hijo, ese niño o esa niña llega a perderse, entonces ese vecino también es responsable de todo el mal que ese niño va a causar y todo el mal que él va a sufrir. Entonces, por no tomar en serio la responsabilidad que Dios nos ha dado y por no actuar a tiempo, a veces, ¿verdad?, dejamos crecer, ¿verdad?, la maldad en medio de nosotros. Dios quiere que nosotros tomemos en serio nuestra responsabilidad. Actuar a tiempo, no esperar hasta que las cosas se hagan a perder. Imagínate si tú tienes un hijo, y tu hijo, ¿verdad?, anda mal, y tu vecina te da cuenta, y luego él habla con tu hijo, con tu hija, por los consejos de tu hijo, de esa persona, de ese vecino o esa vecina, tu hijo o tu hija cambia su vida,
Entonces, qué alegría. Voy a estar bien contento con ese vecino o vecina. Así también Dios también. Cuando nosotros actuamos con responsabilidad, ¿verdad? Y a tiempo, hablar de la palabra de Dios a los que andan mal. Esas personas que andan mal por nuestras palabras, por la palabra de Dios o por nuestros consejos, llegan a rectificar sus vidas o a cambiar sus vidas, entonces el premio será grande en el cielo. ¿Ya? Así también con Jonás. Si Jonás no hubiera hablado a esas personas, no hubieran cambiado sus vidas, hubieran seguido con sus maldades. Pero Jonás, ¿verdad? Al principio no tomó en serio su responsabilidad, pero luego se arrepintió, ¿verdad? Y tomó en serio su responsabilidad, ¿verdad? Y fue a hablar con el pueblo de Nínive. Pero lo hizo bien rápido, porque Nínive tenía que caminar ¿cuántos días? 3 días. Pero él lo hizo en ¿cuántos días? En un día, imagínate. Con entusiasmo, con ganas, ¿verdad? Con valor. Él recorrió ese pueblo en un día. Y toda la gente de ahí cambiaron sus vidas. Imagínate, ¿verdad? El premio de Jonás, ¿verdad? Por haber cambiado la vida de tanta gente. Porque si él no hubiera hecho eso, si él no hubiera actuado con responsabilidad, si él no hubiera tomado en serio su responsabilidad, ese pueblo, todo el pueblo iba a echar a perder. Se iba a perder todos ellos. Entonces él pudo detener, ¿verdad?, las consecuencias de los pecados de ellos, porque Dios tenía planes de castigarlos, pero por la predicación de Jonás, ellos cambiaron y como ya cambiaron, entonces Dios ya no llevó a cabo, ¿verdad?, el castigo. Entonces Dios detuvo, ¿verdad?, el castigo. Así también con nosotros tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad como bautizados, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios y comunicar esa palabra de Dios. Cuando el hermano anda mal, ¿verdad? Por muchas veces cuando vemos que alguien anda mal, en lugar de hablarle a esa persona o amonestarlo o corregirlo, nosotros hablamos mal de esa persona. ¿Verdad? Somos muy buenos para ver los defectos de los demás, ¿verdad? Es fácil ver una pelusa en el ojo del hermano que el palote que uno tiene en el ojo. ¿Ya? Y tenemos que saber que cada uno de nosotros tenemos una cola que nos pise. Cada persona tiene una cola que se les pise, ¿verdad? Porque a veces queremos ver las colas de los demás. Pero nosotros tenemos una cola grande, ¿verdad? No nos fijamos en la cola que tenemos, pero no queremos ver las colas de los demás, ¿verdad? Pero tenemos que saber que cada persona tiene una cola que se le pise, entonces lo que tenemos que hacer es actuar con responsabilidad, ¿verdad? Si te ve al hermano que anda mal, amonéstalo. Corrígelo, habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Tú no vas a decir allá que, oh, mira nomás, eso tú lo que estás haciendo, tú no estás bien porque a mí no me gusta. No. Hermano, así la palabra de Dios nos dice eso, no soy yo. ¿Verdad? Entonces, como la palabra de Dios es como un cuchillo de 12 filos, entonces corta por todos los lados, entonces esa persona ya no va a tener la manera de defenderse. Solamente se le va a quedar la terquedad, ¿verdad? O se arrepiente o se pone concha o se hace más terco o terca, ¿verdad?
Entonces usa la palabra de Dios para amonestar al hermano y a la hermana. Entonces, mis hermanos y hermanas, que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos nosotros y sigamos adelante tomando en serio nuestra responsabilidad de bautizados y actuar siempre en tiempo, no dejar que las cosas se hagan a perder. ¿Quién dice amén? Hermanos, hermanas, ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo y por nuestra causa fue crucificado en la cosa Pilato, para ser ejecutado, santo Señor, en escrituras y sin presión, hasta la vida de la paz. En nombre de la gloria, a muertos, y realmente en oración. Jesús Santo, Señor de vida, del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba la misma adoración y gloria. Amén, las metas, con el Dios que es la fuente católica apostólica, confieso que soy bautizado por los pecados, y con el hermanos, hermanas, en este momento vamos a hacer a Dios nuestras peticiones. Confiada a la presencia constante de Jesús, para que nuestras acciones estén dirigidas a la realización del reino de Dios en el mundo, y siempre amando a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Roguemos al Señor. Por esta nación, para que nos arrepintamos de todas las cosas en que hemos errado, cuya repercusión aún se sienten, y de todo lo que seguimos errando, y nos volvamos a Dios, fuente de la vida y de la bondad. Roguemos al Señor. Por las personas que sufren por carecer de lo básico, falta de vivienda, de calefacción, de alimentación adecuada y de asistencia médica, que puedan encontrar sustento y esperanza por la generosidad de los que tienen en abundancia. Roguemos al Señor. Por las mujeres en la vida religiosa, que han tomado en serio el llamado de Jesús a seguirlo, para que ellas y sus obras sean bendecidas. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que cada uno de nosotros estemos siempre dispuestos a escudriñar nuestro corazón, a arrepentirnos y a regresar al Señor cuando nos hayamos alejado. Roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Son nuestras oraciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Demos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestras cenas de alegría, el trabajo nuestro afán.
ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, nuestra cena de alegría, el trabajo, nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino, con el pan, cena de alegría, el trabajo, nuestro afán. Oremos, hermanos, hermanas, para que el sacrificio mío dulce sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. Y de ese modo tu Iglesia, unificada a imagen de tu unidad trinitaria, aparece entre el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Tú eres el Señor, Dios glorioso, santo es ese Señor, del universo, el cielo y la tierra está lleno de tu gloria. Hosanna, oh, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.
cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptara, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por sí por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, recuerda a tus hijos, Pedro Cigarroa y Pastor Flores. ¿A quién llamaste, a quienes llamaste de ese mundo a tu presencia? Concédeles que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro,
Líbranos de los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas ni cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz es siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad del mundo, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna ni que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y te pedimos que ese don tuyo sea para nosotros fuente inagotable de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor, un ratito. Muy bien, entonces, mis hermanos y hermanas, como sabemos, la pandemia, ¿verdad?, ha azotado a todo el mundo, como podemos ver en las noticieras, ¿verdad? Y muchas personas enfermas, los hospitales saturados, ¿verdad? Y también unos hermanos y hermanas, ¿verdad?, han fallecido por esa pandemia. Entonces, y hay muchos que no pueden venir a misa porque tienen miedo, ¿verdad?, de la pandemia. Entonces, como sabemos, nosotros somos responsables de nuestros hermanos y hermanas, los que están aquí en la misa y los que no pueden venir por una razón u otra. Entonces, aquí tengo unas hojitas que cada persona va a tener. Voy a asignar a cada persona 6 personas. Esas 6 personas son tu rebaño. Tú eres encargada de esas 6 personas. Quiere decir que por lo menos 2 semanas, 2 veces por mes, tú los vas a llamar a esas personas. Les va a hablar de lo que estamos pasando en la iglesia, ¿verdad? Todo lo que tú vas a decir aquí está. Pero la semana que viene voy a entregar esa hojita a las personas que hablan nada más español, porque tengo ya, hicimos todo en inglés, pero la semana que viene los que hablan español nada más, entonces a ellos también les voy a entregar esa hojita. Entonces, las personas que están en esa hojita son parte de tu rebaño. Es la gente que Dios te ha asignado para que tú hablas con ellos. ¿Verdad? Lo que tú vas a decir, aquí está en ese papelito aquí. ¿Verdad? No tienes que inventar algo, no, aquí está todo. Tú puedes usar tus palabras, pero el mensaje, ¿verdad?, debe de quedar igual, por favorcito. Entonces, los que hablan inglés aquí, a ustedes les voy a entregar uno de esos folletos. Los que no, entonces van a esperar hasta la próxima vez. Entonces, también que sepan que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Porque como digo yo siempre, la ignorancia de la palabra de Dios es ignorancia de Dios, como dice San Jerónimo, ¿verdad? Es bueno saber la palabra de Dios, por eso cada lunes, mañana a las 7 p.m. tengo clases de Biblia en español y cada viernes clases de Biblia en inglés. Entonces, ¿verdad? Ahí está nuestra página de Facebook, ¿verdad? Como las misas, ¿verdad? La Facebook ahí, se llama el Padre Alberto Lilo, L-E-L-O, se puede decir Lelo, L-E-L-O. Ahí está la página mía. Ustedes pueden ir ahí para que estudien la Biblia, ¿verdad? Porque es bueno saber la palabra de Dios. En lugar de ver las novelas, ¿verdad? Entonces es bueno estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente le gusta mucho las novelas, ¿verdad? Como las 6, 7, las 8, la gente ahí anda cambiando de canales para ver novelas, ¿verdad? Pero haga tiempo para la palabra de Dios también, por favorcito, ¿verdad? A ver, ¿qué novela hay ahorita que están viendo ustedes? ¿Qué novela hay? ¿No? No me quieren decir, ¿verdad? ¿Ah, cómo?
Ustedes me entienden, ya, right. Yo también. Ok, entonces, vea lo que hablan en inglés, se voy a entregar esas hojitas, ¿verdad? A ver. Ya todavía tenemos tiempo, ya no es las 9, ¿verdad? 1 hora por Dios. Ok, sí, entonces, yo sé que ahí yo Porfirio Santos, y también Raymond, también, ahí atrás también tengo a los, ya, ¿verdad? Ahí está, ya. Ya tiene, ya, ok, sí, voy a entregar a ustedes, voy a dar la bendición, a ver. Mira, Alejandro Chiquito. Hay Alejandro Chiquito, dos aquí. Bueno, Alejandro Grande, entonces, ya. Entonces, puedo entregar a los que hablan en inglés, le puedo entregar esas hojitas a cada persona. Persona con Mary Margaret, ahí con Onofre, Mary Margaret con Onofre. Hay ahí atrás Irma, ya. Irma ahí, a su mamá también. Silvia, dale también a Silvia, por favorcito. Silvia, muy bien, ¿verdad? Joy Love, ¿cómo estás? ¿Tú también? ¿No? ¿No quieres? Bueno, tú vas a ayudar a tu mamá. No está bien, no, ya, vas a ayudar a su abuelita Silvia. Ok, aquí está, ven aquí, Porfirio. Ya agarra uno también. ¿Ya no hay? Está bien. Toda la semana que viene vamos a tener más hojitas. Por favor, llámalos, ahí están las palabras que van a decir. 2 veces por semana. Esas personas son parte de tu rebaño, ¿verdad? Que Dios los bendiga y los ayude. ¿Qué más? Cada semana tenemos la misa de sanación. Una vez por semana la misa de sanación. Una vez por mes la misa de sanación. Cada primer domingo del mes tenemos la misa de sanación aquí en la iglesia. Por favor, en los comentarios pongan sus peticiones. Como digo siempre yo los agarro las peticiones, lo pongo aquí en el altar y pido a Dios que mande a los ángeles para que las recojan y se las llevan a su altar del cielo. ¿Verdad? Hay muchas peticiones, pero yo tomo tiempo, ¿verdad? Yo tomo tiempo para leer todo esto, ¿verdad? Hay algunos que me mandan saludos, me mandan mensajes, pues no puedo contestar a todo porque hay muchos mensajes, ¿verdad? Entonces lo que hago yo lo leo, no estoy contestando, pero solo leo y las peticiones, entonces lo pongo aquí en el altar para que el Señor mismo, van los ángeles, las recojan y las llevan ahí a su altar del cielo. Y gracias por todos ustedes por venir a misa hoy, los que nos están mirando por YouTube, Facebook también, muchísimas gracias, los queremos y estamos rezando por ustedes. ¿Quién dice amén? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda por nosotros por siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado.
Oh, quédate, Señor.